Amigos de Círculo Magenta, estamos con ustedes hoy, Alejandro Fuentes Ramón, y Rodrigo Carvajal. Ramón, Alex. En esta cuarta semana de anuncios de Claudio Sheinbaum del gabinete, en la que, bueno, digamos así, nos sorprendió porque hoy nada más dedicó un nombramiento, una designación, después de que nos acostumbró a 2 de 6, que fueron bastante bien recibidas porque nos dio una probadita de que ella sí va por la gente que conoce, por la gente que está preparada, que no trae esqueletos en el closet, el caso de Marcelo Ebrard es muy claro, y que va por la innovación, la tecnología, la ciencia, al crear una secretaría al respecto. Nos dejó a deber o nos lo puso el asunto de hold en la tercera entrega de solamente 4 nombramientos, donde Mario Delgado, Rosa Isela Rodríguez, donde también García Harfuch y Ariadna Montiel. Ariadna Montiel de Bienestar, pues salieron ahí y pues como lo dijimos aquí, fueron premios para toda la labor de electoral, ¿verdad? Claro. Un Mario Delgado con el famoso Huachicol, Rosa Isela desde Seguridad Nacional, concitando algunas cosas con gobernadores, ya anticipando lo que iba a hacer después. Ariana, pues fue la que eficientemente repartió las tarjetitas del bienestar durante todo el sexenio y las ratificó durante la temporada electoral con un 25% de aumento. Y García Harfuch, que por fin lo dejaron a Claudia usar el bastón de mando para poderlo integrar ahora sí como secretario de Seguridad, en una posición que ya hablaremos más tarde de ella. Claro. Y ahora viene pues este nombramiento de único, lo dejó solito para que la gente le pusiera todo el reflector a Lázaro Cárdenas Batel, que es el nieto de Tata Lázaro, el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, pero lo más importante es el heredero del gran apellido de la izquierda mexicana, que es el apellido Cárdenas. ¿Qué visualizo yo aquí? Pues que de una u otra manera Claudia quiere equilibrar el asunto López Obrador Cárdenas, porque siempre, pues Cuauhtémoc Cárdenas ha tenido eso, y Lázaro, pues, si bien estuvo integrado al gabinete del presidente López Obrador, nunca pudo despuntar del todo. ¿Por qué? Por razones mil. Únicamente yo creo que López Obrador lo quiso tener a un lado, sentadito como un perrito, como diciendo, este pedigrí es de la casa. Pero no le dio oportunidad de brillar en alguna cuestión importante. El hecho de que hoy Claudio Sheinbaum lo presente solo, único, pues revela que aquí algo va a pasar de acuerdos con la familia Cárdenas Rodrigo. La última experiencia política relevante que tuvo Lázaro Cárdenas Batel fue como gobernador de Michoacán, específicamente cuando le hace esa famosa petición al entonces presidente Felipe Calderón de lanzar al ejército mexicano a las calles de Michoacán porque empezaba un problema de narcotráfico tremendo y que eso eventualmente derivó en la infame guerra contra las drogas del sexenio calderonista. Que digamos una cosa, Calderón es michoacano. Así es. Y Lázaro Cárdenas Batel, gobernador, era de Michoacán, entonces juntaron el hambre y la necesidad. Así es. Y esa fue la última experiencia política, porque en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, si bien fue coordinador de asesores de la presidencia, no tuvo ningún destello relevante. Tan no tuvo un destello relevante que incluso renuncia anticipadamente a esa posición para incorporarse a una oficina en la CELAC, que ni siquiera era la titular, era una oficina menor, y eso puso de relieve que había una brecha, una diferencia entre el presidente, en el presidente López Obrador y Lázaro Cárdenas Batel y la familia Cárdenas, porque también recordemos, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue durante mucho tiempo la voz crítica dentro de la izquierda mexicana. Y ahora, como bien dice Ramón, equilibra Sheinbaum a ese líder moral de la izquierda que es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a través de Lázaro Cárdenas con la figura de liderazgo actual pesadísimo y la sombra que va a ser permanente Andrés Manuel López Obrador en el sexenio de Claudio Sheinbaum. Y yo destaco 2 cosas de Lázaro Cárdenas Batel. Número 1, la relación hasta cierto punto de amistad que tiene la familia Slim con la familia Cárdenas, que es muy notoria y creo que va a ser muy significativa para esta administración. Y número 2, que también tiene cierta experiencia Cárdenas Batel, que se ha movido mucho en Washington. Tuvo 2 posiciones relevantes. Uno, como secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA, y otro en la oficina WOLA, este think tank muy importante de Washington de asuntos americanos. Se sabe mover en Washington Cárdenas Batel. Alejandro. A mí me llama mucho la atención, por un lado, el
la posición de la jefatura de la oficina de la presidencia, ¿no? Que resucita en manos de Claudia Sheinbaum. Finalmente, un jefe de la oficina de la presidencia se ha visto como el dueño del picaporte presidencial, ¿no? Entonces, yo esperaba, o más bien, hay todavía que ver en ese sentido cómo se va a comportar Lázaro Cárdenas Batel ya operando en la política tras bambalinas, en la política de la antesala a la oficina presidencial, que hemos visto a personajes como Líbano Sáenz, como Córdoba Velay, personajes que, aunque no han tenido una carrera política muy grande, son personajes que forman parte del ideario político Juan mexicano, Camilo Muriño, Juan Camilo Muriño y demás, ¿no? Ujú. Y por otro lado me voy a la tesis de los apellidos, Ramón. Y hay 4 apellidos importantes en la política moderna y creo que el presidente se está adueñando de ellos de alguna manera, ¿no? Tenemos primero el apellido Colosio, ¿sí? Un apellido Colosio que hoy perdió mucho brillo después de haber quedado en el último lugar en la candidatura Bueno, por un oficialmente Senado. tercero. Así es, oficialmente en Perdón, tercero. en segundo. En segundo. Pero bueno, se esperaba que Luis Donaldo, así como barrió en su candidatura a la alcaldía de Monterrey, pues bueno, no logró brillar lo suficiente como Bueno, quería. a ver, ¿no? a ver. Sí. Eso, diciéndolo así, Sí, frío, suena a eso. sí, No hay que dejar de ver dos cosas. sí. Que Colosio transitó en Nuevo León Ujú. en un partido que Claro. estaba fosfoquemado Fosfo quemado. por el Ujú. gobernador y, lo más importante, que el gobernador Samuel García operó en contra de él Así es. Así es. y de Marta Herrera, su fórmula, Claro. porque no los quería Así es. ni para la gobernatura del 27 ni para la presidencia del 30. Entonces, visto bajo ese foco, el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo haber operado de las sombras alguna cuestión. Número 2 es el apellido Cloutier, ¿sí? El apellido Cloutier en la persona de Tatiana Cloutier, Muy interesante. quien desde un inicio había sido una persona, o creo que es todavía una persona muy cercana a la familia López Obrador, incluyendo a su esposa Beatriz Gutiérrez, y que ayudó al presidente López Obrador a llegar con su chispa, con su inteligencia Claro. a la hora de Con comunicar, su conecte. con su conecte con la audiencia que no conectaba con el presidente, sirvió como gozne perfectamente, pero que también el presidente la durmió de cierta forma. Después de haber sido secretaria de Economía, ahora no la vemos en ninguna posición y sobre todo porque su labor en la campaña, al menos en el membrete, era muy importante, ¿no? Ujú. Como vocera de la campaña. Y hablamos del apellido López Obrador por sí mismo, ¿no? Y estamos hablando, y hemos dicho en esta mesa, que el apellido López Obrador, o hay algún deseo del presidente de que no muera ahí el apellido después de su presidencia, ¿no? Y Ujú. estamos viendo, y mucho se ha hablado del control de Andrés López Obrador, chico, junior. Andrés López Beltrán. Andrés López Beltrán, perdón, y de cómo es una persona que opera a través de las sombras y opera cuestiones políticas importantes. Entonces, viendo la parte de los apellidos, estamos viendo que el presidente hoy pudo haber tenido control o algún efecto en el apellido Colosio, en el apellido Cloutier, ahora se apropia del apellido Cárdenas y veremos qué pasa con el apellido López Beltrán o López Obrador. A ver, yo quiero aquí comentar que de una u otra manera también veamos que esta jefatura de gabinete, no de gabinete, de la oficina de la presidencia, oficina. que es una jefatura de gabinete, como bien decía Alejandro, y hay personajes que están ahí, porque, por ejemplo, Líbano Sáenz nunca fue un secretario particular Así de es. Cedillo. Ujú. Para mí siempre fue un secretario de gobernación impectore. Claro. ¿Por qué? Porque en el sexenio de Cedillo. Cedillo, 6 secretarios de gobernación hubo. Uno Sí. por año. Así Claro. es. Entonces, el que tenía el control. continuing Ujú. de todo el asunto del gabinete y todo, era Líbano Sáenz. Ujú. Yo creo que Claudia también está viendo un poquito esta combinación, este equilibrio entre Rosa Así es, Isela, para allá a la iba. que ve muy López Obradorista, Ujú. y Lázaro Cárdenas Batel, a quien Claudia de una u otra manera le está tomando la mano Claro. y lo está sacando del pozo en donde únicamente, como tú bien dices, para usar su apellido, lo colocó el presidente Sí. y le está dando herramientas. ¿Qué opinas? Pero de eso? fue evidente en la conferencia de prensa donde se anuncia a Cárdenas Batel como el jefe de la oficina de la presidencia, porque le preguntan, ¿Lázaro va a tener interlocución con la oposición?
Y Sheinbaum dijo, sí. Dijo, bueno, esa es área que también le toca a Rosa Isela en la Secretaría de Gobernación. Claro. Pero va a haber una competencia permanente por quién va a tener la jurisdicción política de esas decisiones, Así esa es. interlocución con los poderes fácticos. Si Rosa Isela Rodríguez se mantiene en esa institucionalidad y que se traduce en debilidad política, creo que Lázaro Cárdenas Batel, que va a estar cercano a Claudia Sheinbaum todos los días, ya sea en Los Pinos o Palacio Nacional, todavía no sabemos, pues se la va a comer políticamente hablando. Y eso lo vemos también en cómo fue el proceso para que llegara Lázaro Cárdenas Batel. Lázaro Cárdenas Batel se reúne por primera vez de manera importante con Claudia Sheinbaum desde septiembre del año pasado. Ya en el proceso de transición hubo reportes muy particulares de que estaba pidiendo la familia Cárdenas primero la dirección de Pemex, pero después se arrepintieron porque vieron el tamaño de problema que les iba a tocar en ese sexenio. Y Lázaro Cárdenas levantó la mano para decir, bueno, la embajada de México en Estados Unidos, pues también sería aceptable. Al final hubo una negociación donde Claudia Sheinbaum dijo, pues me sirves mucho más como jefe de la oficina de la presidencia. Y eso nos lleva también a hablar del gabinete paralelo, del gabinete del que no se habla mucho, los asesores que no tienen una posición específica. Y los subsecretarios. Y los subsecretarios, por supuesto, pero gente como Altagracia Gómez, que si bien se le da esta interlocución en el Consejo Asesor Empresarial, pues sabemos que es muy cercana. Gente como Alfonso Ramírez Cuellar, que todavía no sabemos cuál va a ser su posición oficial o si se va a ir a la Cámara de Diputados. Es un misterio muy grande porque Ramírez Cuellar es un gran operador y que tiene las confianzas concita muchas confianzas y hasta ahorita no le ha levantado su bandera. Y yo agregaría también ahí a Julio Scherer Ibarra. Julio Scherer Ibarra, que ha coachado en muchos asuntos políticos y en relación con los poderes fácticos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Alguna conclusión? Pues bien dicen que no, nunca contrates a alguien que no puedes correr. Y creo que en este sentido Claudia se la juega un poquito, porque entrar en un conflicto o en una cuestión de choque con un Cárdenas, con el apellido, también podría ser difícil. Entonces debe haber una relación y una complicidad importante como para habérsela jugado, y veremos a ver si Lázaro Cárdenas tiene lo que se necesita. Yo aquí lo que veo es lo siguiente. Ojalá que Lázaro Cárdenas vean esto una oportunidad. Así es. Y que no se desperdicie como para mí fue desperdiciado en este sexenio con... A ver, no decimos que él no haya querido, no le dieron la oportunidad. Bueno, ahora está claro por la... A ver, en política, como decía Reyes Celores, la forma es fondo. Y esta forma en que presenta Sheinbaum únicamente a él, que nadie le quite el reflector, le está diciendo... He aquí a mi hijo amado, el elegido, lo está poniendo sobre la mesa como diciendo, si vamos a tener el día de mañana, porque ojo, también puede ocurrir esto, que Claudia vaya a anunciar el día de mañana a un hijo de López Obrador en una posición diciendo, el hijo de Cuauhtémoc y el hijo de López Obrador. Ahí la dejamos. Adiós.